Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emma Girard, de 17 años, vivía en un pequeño pueblo donde calles tranquilas se extendían entre densos bosques y colinas boscosas, creando un paisaje casi surrealista, un remanso de paz lejos del bullicio del mundo moderno. Sus padres solían trabajar al aire libre, y Emma, que prefería la tranquilidad, estaba acostumbrada a pasar mucho tiempo sola. Disfrutaba paseando por la naturaleza, lejos de miradas indiscretas y conversaciones superficiales. En la escuela, era considerada la reservado la que observaba más de lo que participaba. Una estudiante estudiosa, a veces absorta en sus pensamientos, siempre buscando comprender el mundo que la rodea. Ese jueves, salió de la escuela más tarde de lo habitual. El cielo, normalmente tan tranquilo y despejado, estaba cubierto de densas nubes que se mecían como un velo de niebla, bloqueando gradualmente la luz. Emma se puso la chaqueta y, con la mochila al hombro, se dirigió a su dirección habitual, el sendero del roble. Este sendero forestal discurría por la parte trasera de las casas y serpenteaba entre los altos árboles, conduciéndole a su barrio. Era un paseo que amaba por encima de todo, como una vía de escape de la realidad del instituto. Allí estaba sola, pero en perfecta armonía con la naturaleza que la rodeaba. Cada paso sobre las hojas muertas producía un sonido suave y reconfortante. Se sentía protegida, envuelta en la calma del bosque, escuchando el canto de los pájaros a pesar del anochecer y el susurro de las hojas al compás de la ligera brisa. Pero esta noche, el aire era diferente. Parecía más pesado, como si un mal presentimiento flotara en el aire, agobiando cada respiración. La humedad del suelo, la densidad del aire y la luz parpadeante del cielo le causaban una sensación extraña e inquietante. El calor era a la vez opresivo y silencioso, un silencio pesado, casi palpitante. Emma no estaba acostumbrada a sentirse así, y aún así, una inexplicable incomodidad le oprimía el pecho. Apretó el paso un poco, agarrando las correas de su bolso. Quizás el tiempo estaba empeorando, quizás iba a llover. No importaba. Pero no podía quitarse esa sensación de encima. Después de unos minutos, al girar en una curva del camino, una sensación de presencia, el ruido detrás de ella la hizo estremecer. No era un ruido en particular, sino una extraña sensación de que alguien, o algo, la seguía. Era como si el aire a su alrededor se hubiera congelado de repente. Giró la cabeza bruscamente. Allí, a unos metros de ella, había un perro negro alto y musculoso. Permanecía inmóvil, observando cada movimiento de la chica con una intensidad casi humano. No era ni amenazante ni amigable, pero su postura fija y su mirada penetrante inquietaron a Emma, que no podía entender lo que estaba sucediendo. No tenía collar. No parecía un perro callejero. Su pelaje era liso y bien cuidado. Parecía, extraño en este bosque, como una aparición, una silueta incongruente en este escenario natural. Emma se detuvo en seco, una alarma silenciosa se disparó dentro de ella. Ella nunca había visto a ese perro antes, y sin embargo le parecía familiar, como si alguna parte de su instinto le dijera que tuviera cuidado. ¿Estás perdido?, susurró con voz temblorosa, como para tranquilizarse, para romper la extraña tensión que se había instalado. El perro no se movió. Ni un sonido. Ni un ladrido. La miró fijamente, su mirada parecía penetrar su alma. Sus ojos, casi hipnóticos, brillaban en las sombras, y Emma sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El perro parecía entender algo que ella no. Ella dio un paso atrás y luego intentó concentrarse en sus pensamientos. Tranquila, Emma, se dijo a sí misma, obligándose a seguir caminando, como si nada hubiera pasado. Miró furtivamente hacia atrás, pero el perro no le había quitado los ojos de encima. Seguía observándola, con su mirada penetrante fija en ella, sin moverse ni un centímetro. La sensación de que la seguía, discreta pero decididamente, empezó a inquietarla. No era solo una coincidencia. Siempre estaba allí, a la misma distancia. Cuando ella aceleró un poco el paso, él hizo lo mismo, sin apresurarla, sin acercarse, compañero silencioso, casi espectral. Al llegar a su barrio, Emma miraba con frecuencia hacia atrás. El perro seguía allí, unos pasos atrás, tan silencioso y atento como al principio. No se alejaba mucho, él la siguió. Al doblar la esquina de su calle, miró hacia atrás por última vez. El perro se había detenido en la esquina,
donde la oscuridad del atardecer comenzaba a cubrir el mundo. Estaba erguido, como un centinela, con la mirada fija en ella. Luego, lentamente, se echó en las sombras, inmóvil. Emma entró corriendo a la casa, su corazón latía más rápido de lo habitual. ¿Por qué tenía esa extraña sensación? ¿Por qué este perro parecía tan preocupado por ella? Cerró la puerta con llave, pero una persistente sensación le decía que algo andaba mal. La casa estaba vacía, como esperaba. Sus padres estaban en París unos días. Vivía sola, por ahora, y estaba acostumbrada a la paz y la tranquilidad. Subió a su habitación y dejó su bolso sobre la cama. Todo parecía normal. Se quitó la chaqueta, se acercó a la ventana para mirar afuera y luego decidió bajar a preparar algo para picar, un poco de chocolate, una bebida caliente, para relajarse. Pero mientras caminaba por el pasillo, notó algo extraño. La alfombra de la entrada estaba ligeramente movida, como si alguien hubiera pasado y chocado con ella mientras entraba a escondidas en la casa. Entonces notó otro detalle: un florero, normalmente bien centrado en la mesa de la sala, estaba ligeramente torcido. Una pequeña molestia, pero suficiente para que ella lo notara. Se quedó paralizada al ver algo más inquietante: la puerta del sótano, que siempre había cerrado con llave, estaba entreabierta. Un escalofrío frío recorrió su cuerpo. Sintió un nudo en el estómago y una ansiedad sorda crecía en su pecho. Alguien estaba allí. Alguien había entrado. Ella dio unos pasos hacia atrás, sus dedos temblorosos agarrando su teléfono celular. Chirrido, un ruido ligero, casi imperceptible, se elevó desde el sótano. Un movimiento, un respiro, alguien estaba allí, eso era seguro. Presa del pánico, presionó el número de emergencia, con la voz temblorosa y el corazón latiéndole con fuerza. ¿Hay alguien en mi casa? Escuché un ruido. Estoy solo. Mientras esperaba la respuesta de la policía, Emma echó un vistazo rápido por la ventana de la sala. Allí, en la creciente sombra de la calle, vio, el perro negro se quedó inmóvil frente a la puerta principal, como una sombra silenciosa, mirando fijamente la casa, como si supiera lo que acababa de descubrir. Esa mirada, él seguía mirándola. Él lo sabía. La policía llegó en menos de 10 minutos, con sus luces destellantes, rompiendo el inquietante silencio de la noche que caía. Emma, con las manos heladas alrededor del teléfono, esperaba en la acera, jadeando. A su lado, el perro negro permanecía impasible, sentado erguido, mirando fijamente la puerta principal como si esperara que algo o alguien saliera. Dos agentes bajaron rápidamente de su vehículo. Sin hacer preguntas innecesarias, uno de ellos le hizo una señal a su compañero. Juntos, entraron en la casa, armas en mano, con sus linternas proyectando halos de luz parpadeantes sobre las paredes oscuras. Emma se quedó paralizada afuera, temblando. Ya no se atrevía a mirar hacia la casa. Podía oír los pasos dentro, los murmullos apagados de los policías, el crujido de las tablas del suelo bajo su peso. El perro, sin embargo, no se había movido. Se había acercado a ella en silencio y se había tumbado a sus pies, apoyando tranquilamente la cabeza en su pierna, como para decirle que ya no estaba sola. Entonces, de repente, un grito ahogado resonó desde el sótano. Seguido de un tumulto de pasos, abajo, dijo con voz seca. Unos segundos después, los dos agentes regresaron a la luz. Entre ambos, sostenían a un hombre de cabello canoso y rostro sucio, marcado por el cansancio y la ira. Su ropa estaba arrugada y manchada. En la mano esposada, aún sostenía un cuchillo de cocina, que uno de los agentes le arrebató bruscamente. Colgaba de su hombro una bolsa de lona, de la que sobresalían papeles, un viejo joyero y lo que parecía una foto familiar. Estaba en un hueco detrás de la caldera, explicó el agente principal. Bien escondido. Te estaba vigilando. Creemos que llevaba varios días vigilando la casa. Debió de entrar por la puerta trasera, probablemente mientras estabas en la escuela. Y esta noche, estaba esperando a que estuvieras sola para... No necesitó terminar la frase. Emma lo comprendió. Un mareo la invadió, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Se sentó en los escalones de la entrada, incapaz de hablar, con lágrimas acumulándose a su pesar. Entonces sintió calor en la pierna. El perro yacía a su lado, todavía observando, con sus ojos ámbar contemplando con calma el alboroto policial.
Uno de los policías, intrigado, se acercó al animal y se agachó frente a él. Ese perro, no es cualquiera. No se inmutó, no ladró. Incluso nos condujo, sin dudarlo, a la trampilla del sótano. Sabía exactamente dónde mirar. ¿Dijiste que te había estado siguiendo desde el bosque? Emma asintió, todavía en shock. Sí. Apareció en el camino. Creí que estaba perdido. No se separó de mí, pero no hizo nada, como si esperara algo. El agente intercambió una mirada con su colega. Él te estaba cuidando. Él te estaba protegiendo. Se contactó rápidamente con un veterinario de guardia. Mediante un lector de microchip, se confirmó la identidad del perro, Sombra experto en la unidad canina, especializado en la búsqueda de personas desaparecidas y protección cercana. Participó en varias operaciones de alta intensidad antes de desaparecer misteriosamente un año antes, tras una dramática operación en otra ciudad. Se creía que estaba muerto o que lo habían llevado a la naturaleza, herido hasta el punto de no volver jamás. Nadie entendía cómo había sobrevivido. Ni cómo, meses después, se encontraba en el sendero del roble, en el momento justo, frente a Emma. A la mañana siguiente, un hombre uniformado apareció en la puerta. Emma la abrió lentamente, aún conmocionada por los sucesos del día anterior. El hombre llevaba la insignia de la unidad canina y su rostro mostraba las marcas de una noche sin dormir. Se arrodilló ante Sombra, que avanzaba lentamente hacia él. El perro apoyó la cabeza en sus rodillas en un gesto de rendición total. El capitán Alain Moreau cerró los ojos y largas y silenciosas lágrimas rodaron por sus mejillas. Se mantuvo fiel a su deber, murmuró. Incluso después de tanto tiempo. La salvó, señorita. Decidió cuidarla. Emma, conmovida, se arrodilló a su vez. Puso una mano sobre la cabeza del perro, con la mirada perdida en la de él. Gracias, suspiró ella. Sombra no respondió. No necesitaba palabras. Su silencio hablaba por él, el de un guardián que regresa de las sombras para cumplir una última misión. En los días siguientes, la historia recorrió el pueblo. Los periódicos locales la publicaron en primera plana, las redes sociales se volvieron locas y los vecinos acudieron en masa a la casa de los Dubois para ver al famoso perro negro, que se había convertido en un héroe discreto pero innegable. En todas partes, la gente elogiaba los instintos excepcionales de Emma, esta joven tranquila y observadora, que se mantenía lúcida ante el miedo, y, especialmente, la valentía casi sobrenatural de Sombra. Un animal sin amo, que había surgido del bosque como una sombra benévola y, sin la menor orden, había evitado una tragedia. El ladrón, identificado como Paul Garnier, era un reincidente peligroso, fugado recientemente de un centro psiquiátrico especializado. Su pasado estuvo marcado por problemas, fugas y arrebatos violentos. No era su primer allanamiento, pero nunca antes lo habían pillado con un cuchillo en la mano. Las autoridades, en rueda de prensa, reconocieron que la intervención del perro probablemente había evitado una tragedia irreversible. Sin Shadow, esa noche, Emma podría haber resultado herida, o algo peor. Abrumados por las revelaciones, los padres de Emma, abrumados por el miedo que habían experimentado y la gratitud que sentían, tomaron una decisión casi instintiva. Ofrecieron adoptar a Shadow, integrarlo en su hogar como un miembro de pleno derecho. Pero fue Alain Moreau, el antiguo dueño del perro, quien tuvo la última palabra. Observó el vínculo formado entre el animal y la niña. Vio cómo Sombra la observaba, no con docilidad, sino con la concentración de un guardián silencioso, de un ser que había elegido su misión y la había aceptado plenamente. Ha elegido, murmuró Alain, poniendo una mano sobre la cabeza del perro. Ha encontrado su nueva misión, y creo que aún tiene algo que lograr aquí. Ya no me corresponde a mí guiarlo. Se volvió hacia Emma con una pequeña sonrisa, triste pero sincera. Él te eligió, Emma. Y no es casualidad. Desde ese día, todo cambió. Emma nunca volvió a estar sola. Sombra, ahora oficialmente adoptado, la acompañó en cada paso del camino. La acompañaba a la escuela, se sentaba tranquilamente junto a la puerta durante las clases, ajeno a las risas y murmullos de los estudiantes curiosos. La esperaba a la salida, siempre en el mismo sitio. Por la noche, vigilaba en silencio junto a su puerta, tumbado en la alfombra, con el oído alerta.
Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Emma, era que Sombra había sentido mucho más que la presencia de un intruso esa noche. Había sentido algo más. Algo más profundo, más humano. Había sentido ese miedo oculto tras las sonrisas de Emma, esa soledad que también ocultaba, ese peso invisible que cargaba en silencio. Había sentido el llamado de un alma vulnerable y había respondido. Porque algunos guardias no llevan uniforme. No portan armas ni placas. No preguntan nada, casi nunca hablan. Pero observan. Entienden. Escuchan el dolor silencioso. Protegen lo que otros no ven. Se aman incondicionalmente, sin explicaciones. Shadow era uno de ellos. No era solo un perro callejero, ni solo un expolicía de 4 patas. Era un guardián. El guardián de la sombra. El que se alza cuando todo lo demás falla. El que escucha la llamada que nadie pronuncia. Y ahora había encontrado su luz.